Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quería comenzar dando la enhorabuena al Instituto de Estudios de Ronda y la Serranía y a la Real Maestranza de Caballería de Ronda por este magnífico congreso y además por la costumbre a la que ya nos están habituando de reunirnos cada cierto tiempo para hablar de Ronda, sus diferentes temáticas y diferentes puntos de vista, ¿no? También quería agradecer a las comisiones académicas y de organización del Congreso por invitarme para estar hoy aquí. Para mí es un gran placer como rondeño compartir mis investigaciones con las que llevo ya, prácticamente toda la vida, pero académicamente ya pues prácticamente 2 décadas, ¿no? Entonces, espero que os sea de interés. Muchas gracias a todos por estar aquí. Vemos caras familiares, caras amigas, muchas caras desconocidas a las que espero satisfacer con esta exposición, que hayan decidido estar hoy aquí y no estar fuera dando un paseo, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, hay gente que me ha dicho, oye, yo voy a verte, pero yo no tengo ni idea de Casas Cuartel, ¿no? Entonces, voy a intentar ser lo más didáctico posible para facilitar la comprensión de estas arquitecturas muy desconocidas. Doy un salto radical con gran parte de las ponencias que se han celebrado en este congreso. Pasamos prácticamente al siglo XX. En esa idea mía de dar mayor claridad posible a lo que les voy a exponer, aquí incluso les presento el índice de esta exposición. Haré unas aclaraciones previas, un poco para que todo el mundo partamos desde los mismos puntos, y después haré un recorrido por la historia de la Casa Cuartel en torno a una serie de periodos fundamentados en mi tesis doctoral. Finalmente terminaremos con unas conclusiones del estado actual, algún futurible y siempre con alguna crítica, porque si no, no soy yo. Bien, en cuanto a las aclaraciones previas, ya solamente en el título hay 3 cuestiones que me gustaría incidir, ¿no? El primero es el tema geográfico, ¿no? El tema de qué serranía de Ronda estoy yo hablando en el título, ¿no? Pues mi serranía de Ronda, la podía haber empleado las demarcaciones comarcales actualmente existentes de la serranía de Ronda y de... ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Bueno, de la serranía... ¿Se escucha o...? Sí, sí, sí. De la serranía de Ronda o de la Sierra de Cádiz. Podía haber usado incluso las demarcaciones, la propia organización periférica que tiene la Guardia Civil para esta zona. Pero yo he querido emplear... he recurrido a la publicación de Francisco Rodríguez de 1979 de Ronda Capital Subregional y he recogido los 11 términos municipales de la provincia de Cádiz y los 29 de Ronda que él recogía, ¿no? Con esto me he cargado de 40 términos municipales a estudiar. En fin, que para mí se queda. El término Casa Cuartel, ¿de dónde procede? Pues ya en el decreto, en el Real Decreto Fundacional de la Guardia Civil, los que investigamos la Guardia Civil estamos más o menos en consenso de que es el del 13 de mayo de 1844, en su artículo 19 ya recoge, esto que marco en verde y que traslado en el margen. Permítanme que les lea. Los ayuntamientos de los pueblos a que se destinasen puestos fijos de la Guardia Civil les proporcionarán casas cuarteles en que vivir con sus familias si las tuvieren. Aquí hay 3 cuestiones interesantes. Primero, que ya usa el término casa cuartel. Entonces, por tanto, ya desde un primer momento la Guardia Civil arranca con este término. En segundo, desde el Estado se le endosa esta problemática a los ayuntamientos. Esto va a ser un recurrente. Y, por último, la idea de que los militares, los guardias civiles, pueden vivir con sus familias en estos complejos. Por tanto, estamos hablando de un tipo de acuartelamiento único en donde fusionamos vida militar y vida civil, con todo lo que ello implica. Esta fue la definición que yo establecí en mi tesis doctoral, allá por el 2016. Les leo por última vez. La casa cuartel es el acuartelamiento característico de la Guardia Civil, compuesto por un edificio o por un conjunto de ellos, en donde trabajan los guardias civiles y tienen la posibilidad de vivir solos o con sus familias, ¿no? En estos complejos se justaponen elementos militares, que es lo que se conocen como las dependencias oficiales, y las viviendas, que en el argot militar siempre se denominan pabellones. A esto se suman toda una serie de espacios libres,
bueno, algunas veces con reminiscencias de esos patios de armas de las construcciones militares. Aquí, bueno, podríamos actualizar esta definición. Esta era para la casa cuartel del siglo XXI, en donde comento que tienen la posibilidad de vivir, pero históricamente no era tienen la posibilidad de vivir, era tenían que vivir, ¿no? Entonces era obligatorio, sobre todo para la tropa, residir en las casas cuartel. Y por último, un tema que estoy siempre obligado a mencionar cada vez que tengo la posibilidad y es no olvidar al Cuerpo de Carabineros, un cuerpo hermano de la Guardia Civil, creado incluso 15 años antes, en 1829. Es verdad que ellos no definen su tipo de acuartelamiento, pero cuando ya se crea la Guardia Civil, ya empiezan a utilizar ese término habitualmente, ¿no? Incluso en 1909, que ahí marco esa fecha, los carabineros se lanzan incluso a redactar unas normas sobre cómo tenían que ser sus casas cuartel, algo que no era la Guardia Civil, tímidamente en el 21, tímidamente en el 35. Bueno, si no lo saben, se lo comento, el Cuerpo de Carabineros, que era la policía fiscal, era un cuerpo vinculado al Ministerio de Hacienda, desapareció tras la Guerra Civil como castigo por su fidelidad a la República. Bueno, pasamos ya a hablar de las casas cuartel de la Serranía de Ronda. Como digo, voy a estructurarlo en varios periodos. El primero de ellos va a abarcar prácticamente el siglo XIX. Se va a caracterizar porque, bueno, realmente este articulito tan breve que hemos leído del artículo 19 del Real Decreto Fundacional, pues realmente implicaba una apuesta muy ambiciosa, ¿no? A pesar de los pocos, bueno, podemos decir, ningún medio económico al alcance. Claro, además el problema se va a volver crónico desde el minuto uno, porque la Guardia Civil va a tener una obsesión lógica, por otra parte, que es la de implantarse cuanto antes en el territorio. Situarse en las capitales de provincia, en las cabeceras judiciales. ¿Para qué? Pues para conseguir resultados cuanto antes, ¿no? Y conseguir una estabilidad en un país inestable, como es la España del siglo XIX, con constantes cambios de gobierno, ¿no? Y de ideologías, ¿no? Por tanto, si ya se era eficaz desde el minuto uno, resultaría más difícil acabar con la Guardia Civil, como por ejemplo pasó en el 56, en el bienio progresista del 54 al 56, en donde, bueno, se echó al duque de Ahumada, pero la Guardia Civil siguió hacia adelante, ¿no? Claro, como digo, se crean muchísimos puestos y no se soluciona el acuartelamiento, por tanto el problema cada vez era mayor. ¿A qué política se podía recurrir? Pues a la ocupación de edificios. No, por supuesto, no es el concepto ocupa que tenemos ahora mismo de moda, sino es, bueno, normalmente edificios públicos que cedía a lo mejor el Ministerio de Hacienda o el Ministerio del Ejército, fruto muchas veces de las desamortizaciones, antiguos conventos, antiguos monasterios, antiguas casas palacios, incluso cuarteles de ejército, que como todos pueden imaginar, pues no sería lo mejor de lo mejor, ¿no? Por otro lado, y de manera mayoritaria, lo recurrente era alquilar edificios a terceros. Claro, sustentar un cuerpo armado de seguridad pública en contratos entre un anónimo y una institución como la Guardia Civil, pues la verdad que es realmente chocante visto desde la actualidad, pero así subsistió la Guardia Civil gran parte de su historia. Por supuesto, como digo, compartiendo las ínfimas calidades arquitectónicas características de la España del siglo XIX y de gran parte del siglo XX, las primeras normativas sobre cómo tiene que ser una vivienda, que ahora todo el mundo tenemos interiorizado, pues en España casi no llegarán de manera definitiva hasta los años 40 o 50. Y, bueno, algo interesante es ese carácter social de darle prioridad al alojamiento de la tropa, ¿no? Eso era hay circulares del duque de Ahumada que insisten en que es la tropa la que tiene que acuartelarse primero y después ya vendrán sus oficiales, etcétera, ¿no? Por tanto, tiene ahí un carácter social que entronca con ciertas propuestas socialistas utópicas del momento, etcétera, etcétera. Bueno, en la provincia de... el seguimiento de estos acuartelamientos, de estos primeros acuartelamientos, es muy complicado. Es muy complicado ya desde la fuente original, que es la Guardia Civil. Muchas veces esto obliga a recurrir a las fuentes municipales. Si encima barajamos una cantidad de municipios importantes, pues es una tarea tediosa. Yo ya tengo tarea para mis próximas reencarnaciones de seguir con este tema de estudio, es interminable. Pero, bueno, afortunadamente tenemos un listado de Modesto Eraso y Prados entre 1894 y 1895, en donde recoge una lista de los puestos existentes en ese momento. Es una fotografía de ese final del siglo XIX y, bueno, vemos que solamente la parte de Cádiz
prácticamente los 11 municipios que hemos seleccionado estaban ocupados por la Guardia Civil, salvo Torre-Aláquime y Villaluenga del Rosario. Vamos, sabemos de Torre-Aláquime que después sí tuvo un puesto de la Guardia Civil, ¿no? Pero justamente en este momento se ve que no lo tenía. Destaca Olvera, que es donde residía un oficial. Todos cuarteles de infantería, no había ninguno de caballería. Por fortuna, a falta de esta dificultad para seguir dónde estaban estos acuartelamientos, porque, bueno, se puede tener el nombre de la calle, calles que pueden haber cambiado, se puede tener el número de la casa que ocupaba la Guardia Civil, números que pueden haber cambiado, ya no digo la propia arquitectura en sí, si ha podido cambiar o no, así que realmente es una tarea ardua, pero bueno, tenemos otro apoyo interesante que es todo el trabajo que realizó el actual Instituto Geográfico Nacional, levantando, bueno, cartografiando todo el país y además haciendo levantamientos de una gran cantidad importante de poblaciones. Y por fortuna, en algunos de ellos, pues tenemos la mención de dónde estaba exactamente la casa cuartel, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en Alcalá del Valle, que además tiene ahí... wow, ¿cuál es el puntero? Este, ¿no? Vale. Bueno, ahí tenemos una leyenda, ¿vale? Y justo el primero es donde indica, bueno, aparte de la iglesia, tal, la casa cuartel de la Guardia Civil. Entonces, bueno, pues por lo menos podemos ir y, como yo he ido hace unos días a Alcalá del Valle, fotografiar el lugar donde dice este plano que estaba la casa cuartel. Por cierto, ahora coincide, seguramente puede que sea parte el inmueble que ocupa ahora la Casa del Pueblo, de allí del Partido Socialista, ¿no? Ah, se sigue llamando entonces de Casa Cuartel. Vale, la calle Cuartel, ¿no? Pues entonces está claro, ¿no? Esa toponimia, sobre todo la sabéis los que sois de allí, claro. Yo aterrizo en todos estos sitios como un auténtico alien, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? También. Vale, pues muchas gracias. Bueno, en Benaocaz también está localizada en la Plaza de la Constitución. Seguramente el inmueble tiene mucha pinta de que fuera el que ocupó la Guardia Civil, por las características de huecos y demás. En el Gastor y en Setenil también lo tenemos localizado, en la calle San José, aunque esos inmuebles tienen pinta de que ya han sido transformados, y en la calle Cádiz, en Setenil, bueno, tengo ciertas dudas. Si hay alguien que vive de Setenil, a lo mejor nos puede ayudar. En Grazalema es más fácil el seguimiento porque después, en este plano, se hizo una actualización en el 55, el plano es del 1912, que creo que está tapado, es que las leyendas las tapo yo, ¿vale? Ahí en la esquina inferior derecha. Bueno, se hizo en color carmín, se actualizó lo que había en el pueblo y ahí se incorporó la casa cuartel, que se encuentra donde está ahora la Casa de la Cultura, que además han tenido a bien, como en el cartel que recojo, de especificar que ahí, entre otros usos, estuvo el de casa cuartel. En Ubrique igual, bueno, he comprobado que el inmueble, por supuesto, está totalmente modificado, pero bueno, estuvo ahí en la Plaza de la Verdura. Y en Zahara, pues me he encontrado una magnífica obra que hace tiempo que no me encontraba, con su andamio, su toldo, perfectamente ocultando la fachada. Me alegro mucho por la seguridad de los trabajadores, pero yo no he podido fotografiar cómo era esta fachada, ¿no? Pero bueno, es igual, es una suposición de que posiblemente, parece ser que como está picada la pared, se ve que, bueno, el edificio no ha sufrido muchas modificaciones, es posible que fuera el inmueble que ocupó la Guardia Civil en su momento, ¿no? ¿No? Pues perfecto, pues muchísimas gracias. Voy a salir de aquí, de verdad, completando la investigación. Estupendo. Al final aprendo yo más. Bien, bueno, de la provincia de Málaga, igual. Estamos que de los 29 términos municipales, si quitamos Serrato y Montecorto, que todavía no existían, no estaban independientes, solamente Benarrabá y Júzcar aparecen aquí como ausentes de un puesto de la Guardia Civil. Vemos un despliegue importante, incluso con oficiales en localidades, bueno, Ronda es de esperar, pero también en Arriate, en Cartagena, en Teba o en Junquera, ¿no? Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención es que no existía ningún puesto de caballería. Es más, en Ronda el puesto de caballería no se crea hasta el año 32, más o menos, ¿no? Hasta el principio de los años 30, cuando, bueno, geográficamente quizás es un lugar que pide el poder trasladarse a caballos, ¿no? Pero bueno. Igualmente, también tenemos levantamientos de poblaciones en Málaga, en la provincia, en la parte malagueña, por ejemplo, aquí con Atajate y Vinalauría, que creo que ambos inmuebles me parece que ya prácticamente no creo que correspondan al que ocupara la Guardia Civil. Igualmente en Parauta. En Ronda, creo que
pertenece a este inmueble, ¿no? Esa portada que después se trasladó a la calle Real, creo que es posible que fuera el inmueble que ocupó la Guardia Civil en Ronda en el número 9, ¿no? En lo que ahora es el número 9. Bueno, si bien en los planos no viene, esto ya es gentileza mía, el marcarlo siguiendo usando estos planos de 1893 de Ronda, pues bueno, mencionar que hubo un acuartelamiento también en el ruedo Doña Elvira, así ya también de paso hago homenaje a mi abuela y a mi bisabuela, que aparecen ahí en el pollete sentadas. Y el que digo que es el puesto de caballería, que es el que se formalizó en donde están ahora los edificios Méxitos, ¿no? En la esquina de la calle Jerez con la calle San José. Aquí es que tiene que haber todavía mucha gente que recuerde estos puestos. Claro, yo no, pero aquí todavía hay gente que los recuerda, ¿no? Y aquí, bueno, esto es un plano de modificación que se hizo en el 38 para habilitar algún pabellón que otro, en total 3, llevado a cabo por José Manuel Benjumea Vázquez, que era entonces arquitecto municipal de Ronda. Bueno, mi mención al Cuerpo de Carabineros, para no olvidarlos, para no apoyar ese olvido, ese castigo al que se le sometió tras la Guerra Civil, pues bueno, es verdad que si difícil es seguir a la Guardia Civil, ya no digo seguir la línea de la historia de los carabineros, ¿no? Pero bueno, al menos sabemos que en 1935 tenía esta distribución territorial. Como digo, el Cuerpo de Carabineros era un cuerpo de Hacienda y, por tanto, se ubicaba preferentemente en costas, aduanas, fronteras. Bueno, la presencia en el interior de la península ya es muchísimo más punteada, pero bueno, esto habla también de la característica de la serranía de Ronda, su cercanía a Gibraltar, bueno, todo el tema de contrabando, incluso hay un relato de 1885, creo que era, que decía que, bueno, vino aquí un responsable de Hacienda y comprobó que ningún estanco podía vender tabaco porque todo era de contrabando, ¿no? Era una cosa tremenda, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos presencia de los carabineros en muchas poblaciones de la provincia, de la parte malagueña, ¿no? Yo destaco, por ejemplo, ahí Faraján o la estación de Gaucín, es decir, porque también eran sitios interesantes porque al final era un lugar de transporte, ¿no? Parece ser que el Cuerpo de Carabineros alquiló, ya prácticamente llegando a la Guerra Civil, sobre el 35-36, alquiló este inmueble para alojar a sus carabineros y a sus familias, ¿no? Que es el inmueble que después asumió la Guardia Civil, también para alojar a guardias civiles y familias, no, es decir, no hacía funciones de acuartelamiento, y es el que creo que está ahí situado en la Plaza de Descalzo, esquina con Juan José Pulla. Bien, bueno, como digo, esta política de buscar el inmueble vacío que hubiera, he encontrado cuarteles hasta en un granero, es decir, que todo valía para alojar a estos guardias y a sus familias. Esto nos lleva pues a esta red inestable y en constante revisión, ¿no? Hasta tal punto que el Estado ya ha llegado a un momento en que se erige como vendedor de seguridad pública. Es decir, llegaba a los ayuntamientos, usted quiere seguridad pública, usted quiere la presencia fija de la Guardia Civil en su localidad, pues involúcrese y consíganos un inmueble. Algo que por otra parte es lógico y sensato, ¿no? Pero claro, dejar a una localidad sin la presencia de la Guardia Civil en aquella época, cuando bueno, empezaban los primeros movimientos huelguísticos, cuando bueno, todo el tema industrial, es decir, que era un momento de gran inestabilidad, lo cual, pues claro, ponía a los ayuntamientos casi en la obligación de dar un paso adelante. En Ronda incluso la amenaza se ejecutó tras el inmueble que les he presentado de la calle Cruz Verde. Durante unos meses el puesto de Ronda desaparece porque no consigue la Guardia Civil haber un expediente para conseguir un nuevo inmueble y como no lo consigue, se lleva las tropas a Riate. Duró poco, pero lo llevó a cabo, ¿no? Como digo, los poderes locales, ya no solo los ayuntamientos, también hemos encontrado acuartelamientos promovidos por empresas privadas, vinculados a minas y a ferrocarril, que aquí en la serranía de Ronda no están presentes, incluso particulares dan un paso adelante, como digo, para ofrecer un nuevo acuartelamiento. Un nuevo acuartelamiento que bueno, va a moverse en esas dos características que he puesto ahí, ¿no? O bien se parecían a los propios edificios que ya alquilaba, esas casas de vecinos, corrales de vecinos, casas palacios, o enfatizaban el uso militar pues con troneras, falsas torres, garitas, etcétera, ¿no? Es decir, se hacía una profusión militarizante del inmueble. Con todo y con eso, bueno, la realidad de la serranía de Ronda ya sabemos que era compleja. He hecho la anécdota esta del contrabando, pero bueno, sabemos que todo el tema
bueno, de gente famosa, ¿no? que coparon noticias en su momento, como esta del 33 y el 34, con Flores Arrocha y con Pasos Largos, ¿no? Que fueron episodios importantes que la Guardia Civil publicitaba para demostrar, ¿no? lo eficaz que era en pos de la seguridad pública, ¿no? Y, de alguna manera, promover o provocar que estos poderes locales dieran un paso adelante. Afortunadamente, algunos se dieron, ¿vale? No muchos, pero bueno, algunos se dio en este periodo. El más destacado para mí es el de Olvera, que además, gracias a estas ponencias, ya me he lanzado a visitar el Archivo Municipal de Olvera y, por tanto, consultar este proyecto, que es el que realiza Josep María Barenis y Gambús, arquitecto catalán. Bueno, efectúa este proyecto, bueno, no sé si entienden bien la planta, pero bueno, es una planta alrededor de un patio central. Ahí veis una parte de la fachada lateral con este balcón, bueno, pues ciertamente profuso en decoración, que haría como las veces de garita. Pero este edificio no fue el que se construyó. Bueno, solo hay que comparar el edificio que se construye en 1929, que es el de la izquierda, con el plano de fachada, que ven incluso que tiene hasta una especie de torreón, con un remate también muy historiado en la parte izquierda de su fachada. Está claro que no es el mismo edificio, ¿no? Que he podido encontrar un documento que comenta el proyecto del 27 y en el 29, bueno, se denuncia el mal estado del acuartelamiento que había en Olvera, que entonces estaba en la calle Victoria, y son dos alarifes los que, por falta de arquitectos en Olvera, son dos alarifes los que hacen el informe para evaluar el estado del inmueble y entiendo que es posible, decían que ya era imposible localizar al arquitecto que hizo el proyecto 2 años antes, es posible que se lo encargaran a ellos, ¿no? Pero bueno, Diego Toledo y Francisco Paván, que bueno, son una hipótesis que planteo. Las características arquitectónicas del inmueble también me darían pie a pensar que es posible, ¿no? Bueno, en la parte malagueña tenemos algunos casos, quizás no tan espectacular o bueno, tan así como hemos encontrado en Olvera, pero bueno, esta es otra vía de investigación que he abierto y que voy a tener que cerrar porque ya es una espinita que tengo clavada, que es el cuartel de Almargen, ¿vale? Se sabe de una foto de su existencia por los daños que ocasionados en la Guerra Civil y en las fotos aéreas históricas se puede apreciar esa planta en forma de U alargada, con ese patio central. Creo que era un nogal, me dijo un vecino de allí, que era lo que había dentro del patio. Y, bueno, es muy parecido, de alguna manera, en planta al proyecto de Olvera, muy parecido a muchas otras casas cuartel que se construyeron en los años 20 en España, pero no hay manera de saber, no hay documentación técnica, en el ayuntamiento no saben nada, no han conseguido ningún dato en prensa. Bueno, es una de estas cosas frustrantes, pero que yo siempre soy optimista y siempre pienso que la información está, otra cosa es que yo no la encuentre, ¿no? Pero bueno, espero que en algún momento se pueda saber algo más de esta casa cuartel. Tenemos después dos casos interesantes que son dos proyectos que promueven los ayuntamientos de Igualés y de Benoján ya en el 38. Para la Serranía de Ronda ya, por así decirlo, la guerra civil había pasado por esta parte y estos ayuntamientos deciden también dar un paso adelante e intentar mejorar las condiciones de habitabilidad de los guardias, ¿no? Entonces, bueno, se lo encargan a José Manuel Benjumea, el que era entonces arquitecto municipal de Ronda, y bueno, pues tenemos este caso en Igualeja, que es una reforma de un edificio existente, que posiblemente ya fuera cuartel, y que, bueno, elevan un par de plantas, después en los años 60 se le haría otra reforma, y bueno, tiene toda la pinta de que es el mismo inmueble que siguen ocupando en la actualidad, ¿no? Con 3 fachadas, aunque muy modificado, pero todo parece ser que es el mismo inmueble ya del 38. En cambio, en el de Benoján, pues todo tiene pinta de que no se llevó a cabo este inmueble, pero ven que también es un inmueble muy sencillo, con una fachada muy, muy sencilla. Lo ornamental está en la portada y poco más, y gira en torno a un patio. Bueno, nos pasamos ya a la parte de la estatalización de las casas cuartel. Es decir, después de la Guerra Civil, especialmente, ahora haré un matiz importante, se empieza ya a construir casas cuartel por parte del Estado. Y, bueno, en 3 fases diferenciadas, más o menos de un lustro de duración cada uno. En la primera fase, que iría del 40 al 55, ya que en el 54-55 se aprueba una nueva ley de vivienda, es importante esa ley de vivienda porque realmente quien aporta dinero para la construcción de estas casas cuartel, de estas primeras casas cuartel, es el Instituto Nacional de la Vivienda. Entonces,
con la excusa de que fundamentalmente eran viviendas lo que hay en un acuartelamiento, pues se conseguía este préstamo por parte de este organismo, ¿no? Claro, con la condición de que aplicaran su normativa, ¿no? En las viviendas o en los pabellones. En un primer momento se establece un modelo único para todo el país, independientemente del arquitecto. Se intenta trasladar un modelo con algunas diferencias, pero más o menos reconocible el mismo para todo el país. Tendrá una planta en forma de U, parecida a la que hemos visto en el margen, pero con la U más estrechita y con garitas en esquina. Ahora les enseñaré algún ejemplo. Por fin ya la Guardia Civil comienza a aplicar sus criterios de emplazamiento, que la Guardia Civil lo que quería era siempre estar a las afueras, un edificio exento, en fin, independiente sobre el camino principal. Claro, hasta entonces se estaba donde se podía. Es decir, si se estaba en el centro de Alcalá del Valle, pero era porque allí había un inmueble, no porque realmente fuera la apetencia de la Guardia Civil, ¿no? Ya en los años 50 vamos a encontrar, y en la serranía lo tenemos, una especie de modelo de transición hacia la siguiente etapa. Y, bueno, destacar también la presencia de los destacamentos, ¿no? En esa lucha contra el maquis. Los maquis, los destacamentos eran puestos provisionales que se erigían en puntos perdidos de la serranía, como digo, para tratar de luchar contra este fenómeno, ¿no? de posguerra. Bueno, algunos de los que he podido localizar, bien por publicaciones como la de Eulogio Rodríguez sobre los maquis de la serranía de Ronda, algunos por fuentes orales. Aquí agradezco a Bartolomé Nieto, que a su vez ha tirado de otras fuentes orales. Y, bueno, pues más o menos hemos ido localizando algunos de estos complejos, ¿no? Bien, quería también, antes de pasar a los cuarteles, hablar de quién es el responsable de ellos. Y el responsable es este arquitecto, Enrique García Ormachea Casanovas, arquitecto madrileño. Y es interesante el año que pongo ahí de adscripción a la Guardia Civil, porque lo hacen en 1931. Todas las políticas de estatalización de la Guardia Civil, aunque están vinculadas a la dictadura franquista, realmente se remontan a la Segunda República. Es la Segunda República la que decide crear un cuerpo de arquitectos, que poco a poco va a ir engordando, crear una normativa que prácticamente no existía e intentar además hacer unos modelos acorde con los lugares, ¿no? Por tal de ser lo más eficiente posible. Al final, lo que se hace tras la Guerra Civil es volver a reunir a los 5 arquitectos, mantener la normativa e intentar aplicar esa idea del modelo, que es lo que van a hacer, ¿no? Enrique García Ormachea se va a vincular a la zona andaluza con ese sexto sector sur. A partir de 1945 se va a denominar así y va a comprender todas las provincias de Andalucía, salvo Almería, pero va a añadir Badajoz. Por tanto, imagínense la extensión de terreno que va a abarcar solo este arquitecto. Una pista que siempre es muy útil para saber si por ahí pasó Enrique García Ormachea es buscar el rótulo de casa cuartel de fondo en color guinda, como él dice, y letras color paja claro. Pues eso normalmente es indicativo de la presencia de Enrique García Ormachea. Bueno, en la parte gaditana de esta época no tenemos nada. En la parte malagueña, bueno, tenemos un proyecto muy temprano que es el de Cañete la Real y en el Burgo, ¿no? Y ese modelo de transición que vamos a ver en Serrato. Bueno, el de Cañete la Real es este. Ven que es un edificio, como decía, con planta en forma de U. Aquí ven a la derecha, ¿no? El edificio principal, un edificio simétrico, un edificio muy sencillo, con esas garitas que ya venían de la normativa republicana por obligación, en este caso en planta alta. Aquí se ve también una pequeña garita junto al acceso para el guardia de puerta. Pero bueno, este edificio ya no lo pueden ver porque fue demolido hace ya varios años, ¿no? A pesar de lo que quieren en Cañete, que quieren recuperarlo, pero les va a costar. Bueno, en el Burgo sí se mantiene, sí se conserva y está operativo la casa cuartel y es prácticamente igual, lo único que, como diferencia destacable, las garitas ya no están en planta alta, están en planta baja, ¿no? Pero, bueno, ven que igual es la misma estructura, la misma idea de ese modelo, como decía, que es el que se implanta a nivel nacional. Como modelo de transición, pues tenemos el de Serrato. Es de transición porque solo se va a hacer durante estos años y muy pocas localidades en Andalucía, pero Enrique García Ormachea aquí ya empieza a compactar el programa y meterlo todo en un bloque único, ¿no? Un bloque en pastilla, como ven ahí a la derecha. ¡Ay, qué toca! Ahora, perdón. Un bloque en pastilla en donde incorpora todo, las dependencias, los pabellones, incluso hasta la cochera está ahí metido, ¿no? La cochera cuadra también está ahí metida, ¿no? Y todavía incluso conserva las garitas. En Serrato se puede ver en muy mal estado, pero en Serrato todavía se puede ver el edificio, que parece ser que además tienen intención de recuperarlo. Por fin.
Bueno, la segunda fase, que ya va a comprender años 50, años 60, va a haber un salto importante. Los arquitectos ya tienen asignado un sector, como hemos visto, el sexto sector para Enrique García Ormachea, y entonces deciden hacer ya sus propios modelos. Entonces ya no es un modelo que solamente se van a ver en Andalucía, ya no se encuentran en otra parte de España. Como digo, hay una preponderancia por los edificios compactos, similar que hemos visto en Serrato, y algunas propuestas atomizadas, como vamos a ver en Ronda. Las garitas tienden a desaparecer paulatinamente. Y esto no quiere decir que los modelos anteriores desaparezcan. Los modelos anteriores siguen utilizándose aquí quizás demasiado. Bien, en la provincia de Cádiz pues encontramos ya los proyectos, las construcciones en Alcalá del Valle, en Algodonales, en Ubrique y en Zahara, ¿no? Con esa reforma en Olvera. Veis que en Alcalá del Valle sigue siendo un modelo del periodo anterior, ¿no? En este caso, las garitas, si las tuvo, ya no las tiene. Es posible que no las tuviera ni de origen. El Algodonal es un caso particular porque esa pista que yo les decía antes del letrero aquí no está. Sé que se inauguró en el 67, parece que fue sufragado por el Estado, debería haber sido de Enrique García Ormachea, pero ni las características formales ni estéticas coinciden con los cuarteles de García Ormachea. Así que otra incógnita que hay que seguir buscando y rascando, ¿no? Son dos bloques en pastilla, la primera para las dependencias y seguramente para los oficiales del puesto, y la parte trasera ya está pastilla alargada, todo para la tropa. En Ubrique, bueno, vemos, eso es el proyecto original del proyecto de Ubrique, que contemplaba 3 plantas, pero el edificio final se le añadió una planta más en los brazos laterales, ¿no? Por eso tiene esta forma, ¿no? Como con 2 torreones en los laterales. Pero igualmente vemos que conserva la planta en U. Es decir, es este modelo que se realizó tras la posguerra, pero que ya está extorsionado, transformado, ¿no? y ampliado para albergar programas residenciales más amplios, ¿no? En este caso, el Ubrique, pues creo que llegó hasta los 22 pabellones, ¿no? Este es el modelo ya en bloque característico de su periodo, como es el de Zahara. En cualquier caso, de Zahara también es un caso un tanto especial, ya que no corresponde a un modelo a un proyecto, a un modelo concreto, porque bueno, es más ancho de lo habitual, pero bueno, tiene las características de Enrique Ormachea, además del letrero, estas ventanas triples que están aquí, muy raras, que dividían, normalmente es que servían para baño, cocina, baño, dormitorio o para dormitorio. Una solución un poco extraña, la verdad, pero que es característico de algunos cuarteles de García Ormachea. En Olvera se reforma, no sabemos quién es el técnico que lleva a cabo esta reforma, no hemos encontrado documentación, parece ser que se hizo incluso en dos partes, en el 61 y en el 66. Es posible que la Diputación estuviera involucrada. Bueno, podríamos asociarla a algún arquitecto de los que estuvo trabajando en Olvera en aquellos años, haciendo los mercados, haciendo colegios, pero bueno, hoy por hoy no deja de ser hipótesis. Bueno, de la parte malagueña se hizo poco, pero bueno, se hizo el de Ronda, que quizás es el más destacado por su entidad. Ya es una apuesta atomizada, es decir, el bloque de dependencias oficiales va por un lado, que es la pieza central, la de acceso, la que tiene, como ve aquí, esta especie de frontón chiquitito, ¿no? Incluso tiene unas columnas falsas aquí, un cierto exceso de decoración no muy habitual, y después el resto son pabellones que, como ven en planta, se van distribuyendo y, bueno, generando ese patio central, más o menos, reminiscente de los modelos anteriores. Este modelo se empleó por primera vez en el puerto de Santa María y después se aplicó, más simplificado, se aplicó en otras localidades de Andalucía. Es un modelo ciertamente replicado. Bueno, la tercera fase ya nos abre otro escenario. Poco a poco aquellos arquitectos que se habían ido incorporando en la República y en los primeros años de la dictadura se ven acompañados de un grupo más importante de jóvenes arquitectos que salen entre el 69 y el 70 y, por tanto, se provoca más dispersión, más variedad de tipos, incluso se ensayan propuestas más atomizadas donde ya claramente se diferencian las dependencias oficiales de los pabellones y se impone una imagen civil. Es decir, una imagen civil es que prácticamente ya no hay referencias a su carácter militar. Incluso la Guardia Civil, hablé una vez con una arquitecta que hizo un acuartelamiento en los años 80 y, bueno, le afearon que su cuartel se parecía a un cuartel, ¿no? Entonces, no le encargaron más cuarteles. Si vieran el cuartel, en fin,
hay que estar rebuscado, pero bueno, es cierto que no quería, ¿no? La Guardia Civil ya en los años 70, 80 no querían que sus acuartelamientos, puede ser que también influenciado por todos los atentados de ETA, bueno, cualquiera sabe, ¿no? O por simplicidad económica. Bueno, en la parte gaditana tenemos los proyectos de Grazalema y Setenil de las Bodegas. Veis otra vez la solución en pastilla, en este caso con una particularidad, y es que como le falta una vivienda, se la coloca encima, ¿no? Como una especie de sombrero, ¿no? Como un remonte, coloca el pabellón que le falta para completar el número total, ¿no? Este cuartel es interesante porque está dado la vuelta. Ahora se ve la parte trasera, la parte delantera ha quedado por el otro lado, ha quedado como parte trasera ahora, ¿no? El patio que era de acceso ahora es el patio interior, ¿no? En Setenil de las Bodegas, pues tenemos también este acuartelamiento a las afueras de Setenil. Siempre intento poner la mancha urbana ahí abajo a la derecha, con el puntito verde más o menos donde está, y el de Setenil está totalmente a las afueras. Y en este caso lo que hace es expandir la pieza, hacerla más alargada para, como digo, poder incorporar los 8 pabellones. En el Castor se intentó, pero este proyecto resultó fallido. En este caso, lo que hace en la parte de arriba, en vez de incorporar una sola vivienda, lo que hace es incorporar 2 y el resto lo libera como una terraza comunitaria, ¿no? que se encuentra aquí, ¿vale? Esta terraza en segunda planta. Pero bueno, no se llevó a cabo. También se había reservado una parcela a las afueras del Castor. Bien, en la parte malagueña hay un gran auge de construcciones, estamos ya hablando de los años 70, para que estas localidades vieran su primera casa cuartel de nueva planta. El de Teba todavía nos remite a los modelos de posguerra, así que también todavía con esa planta en U, ¿no? El de Cortes de la Frontera, además, no tiene ya ni los rótulos de Enrique García Ormaechea, pero bueno, se conserva todavía esa estructura en forma de U. Y el de Junquera, no tengo el proyecto, pero tengo uno parecido al que si le quitamos la planta de arriba, pues nos da, es decir, eran así de sencillos, ¿no? Que es decir, el modelo se va transformando, se le va quitando una planta, se le añade otra, ¿no? Y en este caso el de Junquera también responde a esas características. El de Gaucín es como el de Grazalema, además con una diferencia de materiales. Es interesante porque Enrique García Ormaechea poco a poco, como así ocurre en Setenil, empieza a quitarle el enfoscado blanco a los cuarteles por facilitar su mantenimiento. Entonces los va dejando de ladrillo visto. La economía era fundamental, ¿no? Y muy restrictiva. Y aquí ya encontramos los últimos proyectos. En concreto, además, según me pudo comentar el marido, que era arquitecto, marido de una sobrina de Enrique García Ormaechea, parece ser que cuando fallece este cuartel estaba en obra. Y él se ofrece a terminarlo junto con el hijo de Enrique García Ormaechea. Por tanto, bueno, cerramos un poco la vida de Enrique García Ormaechea, incluso en nuestro territorio, ¿no? Casi sus últimos cuarteles ya son de la provincia de Cádiz y de la serranía de Ronda, ¿no? Entonces, bueno, seguramente pues sería en torno a 1983. Seguimos con ese bloque en pastilla, aunque ya vemos bueno, una cierta modernización, ¿no? Ya vemos balcones, ¿no? Que en los cuarteles anteriores no había ninguno, ¿no? Bien, termino, como voy de tiempo, porque en mis ensayos iba muy mal. 5 minutos. Vale. Entonces, bien, lo he hecho bien. Vale. Bueno, pues termino con unas conclusiones, ¿vale? Con esta estabilidad ya, pero precarizada, ¿no? Que es lo que quizá caracteriza la red de acuartelamiento aquí en la serranía de Ronda, ¿no? Bueno, en esta última etapa, lo que ya podemos hablar finales del siglo XX, principios del siglo XXI, se ha caracterizado por una reducción de puestos a nivel nacional, con una reconcentración de fuerzas, sobre todo en los municipios más importantes. Ya nuevas construcciones hay muy pocas, se tienen que justificar por algún plan estatal, como el Plan E, aquel de la crisis del 2008, el actual Plan ISE, que es el que está en vigor. En cualquier caso, son unas cantidades ingentes de dinero para construir apenas 15, 20, 30 acuartelamientos, cuando estamos hablando que la red de acuartelamiento de la Guardia Civil hoy por hoy supera los 2.000 inmuebles, ¿no? Sí, por tanto, cualquier intervención de esta apenas afecta a un 10%, si acaso, ¿no? de la red completa.
poco a poco se está modernizando, sobre todo se moderniza el bloque de las dependencias oficiales, se está casi esta idea como de marca, ¿no? Edificios cada vez de las dependencias más espectaculares, ¿no? Más visuales, ¿no? Aquí todavía no ha llegado a la Serranía de Ronda. Y bueno, pues cada vez también hay una preocupación medioambiental con ciertas reformas para la eficiencia energética de estos edificios. Este es la Guardia Civil en la actualidad en la Serranía de Ronda. Llama la atención que prácticamente se han equilibrado los cuarteles operativos en Cádiz y en Málaga, ¿no? A pesar de la diferencia de términos municipales entre ambos, ¿no? También es verdad que hay otro factor interesante y es la reducción de horarios. Por tanto, esto tiene pinta de que la tendencia es que estos números se sigan reduciendo, ¿no? Bueno, como curiosidad que yo desconocía, en Cartagena se intentó hacer esta casa cuartel de la Guardia Civil, se ofreció a la Guardia Civil para que fuera ocupado, pero la Guardia Civil no mostró ya interés en volver a estos núcleos y entonces pues se acabó convirtiendo en vivienda social. En Olvera ya cerramos el círculo y al final de ser de los primeros municipios que ofrece un cuartel de nueva planta, acaba llevando a la Guardia Civil otra vez a ocupar un inmueble que no se construyó como casa cuartel, ¿no? Entonces volvemos otra vez a las políticas del siglo XIX, ¿no? Y en Benaján es el único caso que tenemos de rehabilitación de carácter medioambiental, ¿no? Para temas de eficiencia energética. Y bueno, ven la diferencia entre cómo estaba la casa cuartel antes y ahora, ¿no? Pero es lo único que se ha invertido en toda la Serranía de Ronda. Bueno, termino ya. Como digo, a pesar de la singularidad de la serranía, bueno, no ha recibido ningún trato especial en cuanto a su acuartelamiento. Es verdad que hubo un despliegue muy importante, lo vimos en las primeras diapositivas. Tampoco es ese trato especial que incluso en los últimos 40 años no se ha construido ningún acuartelamiento nuevo. Hay una preferencia por el modelo en bloque, aunque también tenemos estos modelos de posguerra, incluso ya hasta fuera de tiempo, lo cual también habla de que tampoco se trajeron aquí los últimos cuarteles, por así decirlo, las últimas novedades, ¿no? Como digo, muchos de los puestos actuales tienen reducción horaria y, por tanto, ya hay algunos que solo abren un día a la semana, quizás 2 días a la semana. Bueno, de ahí a no abrir ninguno, pues la verdad que es un paso ya cada vez más mínimo, ¿no? Y, bueno, simplemente solicitar, por supuesto, que se les mejoren las condiciones de vida. Pude ver algo en el de Gaucín y, bueno, daba un poco de miedo. Entonces, bueno, solicitar y pedir, por favor, que se mejoren las condiciones de estos acuartelamientos que siguen operativos, porque ahí siguen viviendo familias y, por tanto, es muy duro vivir en condiciones, en algún caso, pues rozando lo infrahumano. Y de aquellas que ya han dejado de ser operativas, ¿no? Pues, por ejemplo, como en Montejaque, como en Olvera, pues hacer un esfuerzo por darle una segunda vida. Todas estas localidades lo van a agradecer, todas necesitan un equipamiento público que seguramente les va a venir muy bien y aparte de con esa transformación conseguimos mantener, aunque sea ahí residual, la memoria de lo que fue, que sirvió para la Guardia Civil. Muchísimas gracias.